Hoy seguimos con las bases constituyentes para guardar la unidad del Espíritu en el amado. Hoy es la parte 4 y hoy vamos a hablar de un solo Señor. ¿Ok? Ahí lo tenemos. En el griego, Efesios 4:5. Vamos a leerlo para que lo tengan allí. Efesios 4:5, por favor. Vamos a tenerlo en pantalla. Un Señor, una fe y un bautismo. Yo no sé cuántos se han dado cuenta, los que están siguiendo la lectura de la carta a los Efesios, que cuando habla de una misma esperanza de nuestro llamamiento, ok, dice, salen 2 puntos. ¿Sí se dan cuenta allí? 2 puntos que anuncian que la esperanza en sí, la esperanza que nosotros tenemos, está también sobreedificada en un Señor, una fe y un bautismo. Y también dice, en un Dios y Padre de todos, que es por todos y para todos. Quiere decir que lo que viene ahora, yo me imagino, yo no soy ingeniero, quise ser ingeniero y gracias a Dios el Señor me detuvo para servirle a Él. Y la construcción del edificio tiene su parrilla, ¿no? Y se va creando un pedestal, ¿verdad? Donde se suman los fundamentos. Y sobre ese pedestal viene otro fundamento, viene otra parte que es la que va a salir. Me imagino que es así, y así lo he visto yo. Entonces, estamos ahorita ya subiendo, sacando desde el fondo, de las bases de la unidad del Espíritu, ya se está haciendo ver algo. Y lo primero que se está haciendo ver es la esperanza. Porque a lo mejor, lo que ya predicamos anteriormente no se logra ver, pero eso es lo que le está dando impulso para que emerja ahora la confesión de fe más importante de nuestras vidas. La esperanza nos lleva a confesar que tenemos un solo Señor. En el griego dice eis kurios, que no dice un solo Señor, sino que dice un Señor. Y no es lo indeterminado, es lo ya determinado de que es uno solo. Volvemos al Shema Yisrael, Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Es uno, amén. Kurios, la palabra kurios en el griego, que significa Señor con S mayúscula, es un caso nominativo masculino singular del nombre propio Señor, referido, oiga bien, referido única y exclusivamente para Cristo. Usted lo puede encontrar en el griego, lo puede encontrar con una K, ¿verdad? Minúscula, pero ese no es el Señor del cual nosotros hablamos. Es un título divino y este título es otorgado solamente a Jesús. Pablo nos los confirma en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Preste mucha atención. Filipenses capítulo 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta los sumos. ¿A quién exaltó? A Jesús, ¿ok? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No le dijo, tú te llamarás Juan de los Palotes. Mire lo que le dio. Fue un título divino. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Seguimos leyendo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es. Jesucristo es. No me importa mucho la discusión de Jesús, Yeshua. Me importa el título que se le da. Porque en el nombre no está la sustancia de la divinidad. Está en el señorío que el mismo Padre le otorgó a Jesús como Señor. Y lo más importante, que es que lo llame Jesús o lo llame Yeshua, y lo más importante es que Él sea el Señor de tu vida. Amén. Gloria a Dios. Luego encontramos en Apocalipsis, ya en la revelación, óigame bien, si usted lee el Apocalipsis y solo aprende sobre señales, a usted no se le reveló Cristo.
Porque el Apocalipsis no es la revelación de las señales de los últimos tiempos. El Apocalipsis, cuando usted lee al principio, dice la revelación de Jesucristo. Si Jesucristo no se revela como se muestra allí, puedes tener y conocer miles y 20,000 señales en las cuales yo no estoy en contra, las creo, están sucediendo. Pero si no se te reveló Jesucristo, de nada te sirve. Porque es la revelación de Jesucristo. Los demás hechos escatológicos van a suceder y que vengan y sucedan. Es más, no tenemos miedo, absolutamente. Cristo viene, nosotros no tenemos miedo. Y a nosotros nadie nos mete miedo ni con señales, ni con acontecimientos, ni con los últimos hechos que a nivel político están sucediendo en el mundo, a nivel de relaciones están sucediendo en el mundo. Un hecho particular de las buenas relaciones es que las buenas relaciones en el mundo que hablan de paz es la que va a desatar el gran conflicto mundial. Pues cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Pero lo más importante es cómo se ve Cristo en el Apocalipsis. No es la revelación de los rayos, ni de las centellas, ni de los truenos. Eso sucederá. Es la revelación de Jesucristo. Eso es lo que se nos tiene que revelar. ¿Y qué es lo que se tiene que revelar? Mire, Apocalipsis 19:16. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre. ¿Cómo se llama? Y Señor de señores. No me importa si me llamas Jesús. Oiga bien, no me importa si me llamas Yeshua. Lo más importante es que me reconozcas como lo que soy en el nombre y la autoridad, la investidura y el título divino que me dio mi Padre, Rey de reyes y Señor de señores. Podrás conocer a Jesús. Podrás conocer a Jesús y saber el nombre de Jesús. Podrás saber el nombre de Yeshua. Pero si Él no es tu rey y Él no es tu Señor y te sometes a tu rey y a tu Señor, no me importa lo que creas del nombre. El nombre no te salvará. El nombre no te consagrará. El nombre no te catapultará, ni te elevará, ni te proporcionará. Te proporcionará todas las bendiciones, el reconocimiento del señorío del Señor Jesús sobre nuestras vidas. O sobre tu vida. Yo estoy encendido de que estoy estudiando esto. Yo espero el domingo, así, no créanme que yo les quiero que yo estoy esperando el domingo. Aunque algunos ya no lo esperan. Yo no sé qué está pasando con algunos, pero yo sé que 2015 es el año de un filtro. Es el año de un filtro. Aquí en la casa, donde hay muchos que Dios los está filtrando. ¿Por qué? Porque lo que quieren es venir aquí a que uno les estimule las emociones y no a ser formados. Hay algunos que lo que quieren es ser informados para saber más. Con nosotros no lo van a conseguir. Nosotros llevamos un trabajo de formación. Y si quiere más, nosotros lo vamos a ir formando a la medida que el Señor nos vaya dando. Amén. Por eso es que algunos se apuran y se confunden. Y se ponen heréticos. El reconocimiento de los cristianos de habla griega, familiarizado con el Antiguo Testamento griego, el empleo de Señor como título para Jesús llevaba consigo el reconocimiento de su divinidad. La confesión de fe cristiana más primitiva fue y es: Jesucristo es el Señor. Amén. La misma se encuentra en todos los escritos neotestamentarios, con excepción de Tito y las cartas de Juan, para que ustedes vean la importancia de la que se reviste el señorío de Cristo. Tomemos en cuenta estas palabras de exhortación. La iglesia no está fundada sobre la doctrina que define a Cristo. Por eso yo no discuto el nombre. A mí no me interesa cómo tú definas a Cristo. A mí no me interesa tu teología de Cristo. A mí me interesa el nombre y el señorío de Cristo. Amén. La iglesia no está fundada sobre la doctrina que define a Cristo. Muchos libros hay, muchos escritos hay.
sino sobre la persona de Jesucristo vivo, resucitado, glorioso, y que por su obra es Señor. Diga, por su obra es Señor. De modo que el cristiano, el verdadero cristiano, no estoy diciendo el religioso, no estoy diciendo el que tiene una iglesia, estoy diciendo el verdadero cristiano. Tiene y reconoce un solo Señor. Diga, un solo Señor. Y diga, y más nada. Para mí es tan importante estudiar esto que me puse a estudiar Colosenses y Efesios a la vez. Claro, primero hay que estudiar Colosenses, porque cuando termina Colosenses entonces viene la carta a los Efesios, porque así está en el orden cronológico, así como fueron creadas. Y Pablo ahí derrocha totalmente, con toda seguridad, el señorío de Cristo. Pablo afirma y desarrolla la centralidad de Jesucristo con la visión de un Señor. Señor de todo lo creado, que incorpora a mujeres y hombres de toda raza o nación a su muerte y resurrección, que es cabeza de la iglesia, su cuerpo, e instrumento de salvación universal. Él es el vencedor, y le estoy hablando de la referencia a Colosenses. Él es el vencedor de todos los poderes cósmicos o históricos que pretenden señorearse del mundo. Él no es uno de los tantos, sino único y definitivo Señor y Salvador de la humanidad. Fue curioso el estudiar Colosenses y Efesios, especialmente con la palabra Señor, curioso. Y me di cuenta, yo pensaba, fíjese cómo son las cosas, yo pensaba que había mayor referencia sobre el Señor en Colosenses que Efesios. Y después que me puse a estudiar la referencia, descubro que se duplica la referencia a la palabra Señor en Efesios que en Colosenses. Y entonces yo me pregunté por qué, si Colosenses es una carta 100% cristológica, ¿sí? Es el estudio de Cristo allí completamente dado por el apóstol Pablo. Y sentí en mi espíritu, o sentí de parte de Dios, o lo pude razonar, o me lo revelaron de esa manera. Y es que el señorío de Cristo tiene que ser mayormente reconocido por la iglesia que por el mundo. Que a la medida que la iglesia lo reconozca, por eso tanta insistencia de Pablo en Éfeso, en el cuerpo general, para que esa iglesia, en la capacitación que tiene, en la convicción que posee de su Señor, puede transmitirle al mundo el señorío de Cristo. De modo que por eso en el Colosenses aparecen 12 veces la referencia al Señor. ¿Saben cuánto aparece en Efesios? 24. Parece casualidad, pero no es casualidad. La iglesia, no solo el mundo, la iglesia, sobre todo la iglesia, debe estar firme en el señorío de Cristo. Porque la iglesia no conoció a un Salvador, oiga bien, sin antes declarar a un Señor. La salvación es la consecuencia de una declaración de fe. ¿Y qué es lo que se declara en la fe? Que Jesucristo es el Señor. Si creyeres, si crees que Dios le resucitó de los muertos, si lo confiesas como tu Señor, entonces serás salvo. Es la consecuencia. Amén. Por eso el mundo tiene que conocer es al Señor. Porque el único que puede abrir el camino del regalo y el don de la salvación es el Señor. Amén. Bueno, asombroso eso. Y aquí tengo todo el estudio. Efesios ha sido llamada la carta de la magna unidad. Es decir, la unidad del Espíritu. Y sí es cierto, nosotros no vamos a esperar las divisiones para hablar de la unidad. Nosotros nos mantendremos unidos hablando siempre
y motivando siempre al cuerpo de Cristo a la unidad. Y como ya tenemos las herramientas de cómo ir adheriéndonos, pegándonos unos a otros para hacer una cohesión fuerte, eso es lo que estamos pretendiendo este año. Amén. Y no sé si en el 2016 pasamos de Efesios a Colosenses. Amén. Un solo Señor. Es una confesión única y unitaria. Es decir, unidos por un mismo Señor, por la base originaria de una confesión de fe. El cristiano universal tiene y reconoce a un solo Señor. Cree y confiesa al Señor Jesús o a Jesús su Señor. Primera a los Corintios 8, 5 y 6. Yo la tengo aquí en la Nueva Versión Internacional. Me gusta mucho. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, ¿para quiénes? ¿Por qué tienen que decirnos esto si nosotros dejamos la idolatría hace muchos años? Porque si el Señor no es tu prioridad, estás idolatrando a otra cosa que no es Él. Y no es precisamente una imagen y una estatua. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor. ¿Cuántos señores hay? Un Señor. Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. La Nueva Versión Internacional lo lee de esta manera. Oiga, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, entre paréntesis, y por cierto que hay muchos dioses, entre comillas, y muchos señores, entre comillas, cierro paréntesis, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Diga, para el cual vivimos. ¿Para quién vivimos? Para el Señor. Tenga en cuenta eso. Porque hablar del señorío de Cristo es vivir para Él. Amén. Dice, para el cual vivimos. Y sigue diciendo, y no hay más que un solo Señor. Es decir, Jesucristo, por quien todo existe, oiga bien, y aquí me llama la atención también esto, por medio del cual vivimos. Entonces yo resalto allí en dos líneas, dice, para el cual vivimos y por medio del cual vivimos. Es decir, no nos salvamos por ningún lado. O somos todo o no somos nada. Aquí sí hay que ser radical. O eres o no eres de Cristo. Una manera de una entrega total a Cristo es vivir para Él, y la otra manera es vivir por medio de Él. Cuando hablamos de para el cual vivimos, Pablo dice estas palabras, Romanos 14, 7 y 8. Mire lo que dice Pablo. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Somos del Señor? ¿Cuántos son del Señor? Si somos del Señor, eso se tiene que cumplir en nosotros. Ahora, esta palabra de Pablo, que nos lleva al reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas, nos orienta hacia una confesión. Digo, una confesión que implica doble sentido. Primero, negación o renuncia. ¿Qué dice? Si vivimos, pero ¿qué dice antes? No vivimos para nosotros. Amén.
No vivimos para nosotros, dice la versión internacional, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. Nadie puede tomar el lugar de él. Nuestro ego se va al suelo, nuestro yo se va al suelo, mis prioridades se van al suelo. Si es verdad, como dice Pablo, si habéis resucitado, como dice Pablo, en caso de que confesemos que Jesús es nuestro Señor, ya no vivimos para nosotros. Vivimos para Él y para todo lo que implique las demandas de su reino. Amén. Entonces, primero, el hablar del señorío de Cristo en nuestras vidas es renunciar a nosotros mismos. Y también exclusividad en nuestra prioridad. ¿Ustedes creen que a mí no me han dado ganas de ir a trabajar y ejercer mi profesión? Para los que no saben, yo también estudié y sigo estudiando. Pero a mí Dios me llamó a esto. Y le he dicho a Betsabé las veces que he intentado dar un paso hacia allá, el Señor dice, Si le hago yo a la perra, yo se lo dije. La perra que no está aquí. Tú eres mío. Exclusivamente mío. Yo pudiera ganar mucho dinero o mucho más dinero. Pero el Señor me dice, yo no te llamé para hacer dinero. Yo te llamé para que seas mío. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a dar como respuesta que también el señorío de Cristo en nuestra vida debe ser con dedicación exclusiva. Exclusiva. Solo para Él. Amén. Entonces ahí está la negación. Ninguno de nosotros vive para sí mismo. Pero también hay una afirmación, y más que una afirmación es una sumisión. Dice, para el Señor vivimos. Oh, ¿para quién vivimos? Yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, que serían quizás uno de los obstáculos más grandes para decirle al Señor, tú lo eres todo. Amo a mi esposa, a mis hijos, pero yo primero amo al Señor. Amén. ¿Por qué? Y esto que lo escuchen mis hijos y mi esposa, es que si yo no vivo para Él, mi alma no estará tranquila y segura para ellos. Amén. Dice, por medio del cual vivimos, dice Pablo. Hechos capítulo 17, versículos 27 y 28. El apóstol Pablo en Atenas, donde la gente se jactaba de ser muy religiosa, cuando Pablo pasó por uno de estos ídolos, quizás ídolos sin imágenes, pero que la gente dice al Dios no conocido, ahí se detuvo Pablo. Y les habló a los filósofos paganos, a los epicúreos, a los estoicos. Les habló y les dijo, en verdad, después de haber visto tantos dioses, o lo que ellos creían que eran dioses. Pablo nunca reconoció que eran dioses, simplemente les digo a ellos, ante todo, con mucho respeto, ustedes son bastante religiosos, y como religiosos me he dado cuenta que tienen aquí una inscripción donde dicen al Dios no conocido. Señores, de ese quiero hablarle yo, del que ustedes no conocen, que yo sí conozco. Amén. Usted lo conoce y yo lo conozco, y todos lo conocemos. Y le dice, cuando Pablo afirma por medio del cual vivimos, les dice a ellos, en verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dígaselo a su hermano. Miren, nosotros no vamos a caer en el extremo de los profetas de Baal gritando, escúchame, escúchame, escúchame. No. Dice,
Él no está lejos de ninguno de nosotros. Puesto que en Él, ¿qué dice Pablo? En Él vivimos. Ahí está, ¿verdad? Nos movemos y existimos. ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿Para dónde? Por medio del cual vivimos. Pablo dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y como buen lector y buen exponente, Pablo, y con la tremenda oratoria y el conocimiento, apela a la voluntad de ellos y a su conocimiento y le dice, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Ustedes tienen que leer el discurso de Pablo en el Areópago. Tienen que leerlo. Es una pieza extraordinaria de evangelización y de visión apostólica universal. Ahora, y aquí yo quería hacer algo, pero no lo logré. O tampoco hice el intento, solamente vino a mi corazón, pero yo se lo voy a expresar. No solo Él vive dentro de nosotros, perdón. Nosotros estamos viviendo y operando en Él. Amén. ¿Sabe qué me imaginé? Yo sé que Cristo mora en mi corazón. Pero Pablo nos da un detalle, un código bien importante para entender esto. Y es que Pablo nos insta a vestirnos del nuevo hombre. Ahora, ¿a quién se parece el nuevo hombre? ¿No se parece a mí? Yo no sé si yo fui más simpático o soy más simpático que Jesús. Pero no se parece a mí. Si Pablo dice que tenemos que vestirnos, y se los voy a ilustrar de la manera más sencilla, es porque así como Cristo mora dentro de nosotros, en nuestro comportamiento diario y en nuestra conducta, nosotros como que tenemos que meternos en el traje de Cristo. Que una vez que nos metemos en el traje, a quien van a ver es a Cristo. Y quien va a operar es Cristo. Y nosotros operando para que la gente mire a Cristo por medio de nosotros. Cristo dentro de nosotros y nosotros dentro de Cristo. Vamos, Cristo dentro de nosotros y nosotros dentro de Cristo. Y eso era lo que quería decir el apóstol Pablo. Amén. Porque no solamente nos podemos conformar en decir Cristo está por dentro, pero en ninguna parte lo han visto por fuera. Y nadie lo ha visto fuera de ti y tú dices que los tienes dentro. Por eso dice, vestidos del hombre nuevo. Y cuando nosotros nos vestimos del hombre nuevo, entonces vas a tener la barba de Cristo si es que tuvo barba. Vas a tener la melena de Cristo si es que tuvo melena. Vas a tener todas las intenciones de Cristo, porque no tan solo es lo físico, son las actitudes de Cristo, son las motivaciones de Cristo. Wow. Si tenemos las motivaciones de Cristo, digo tenemos. Si son las mismas motivaciones, ¿por qué lloras tanto para sacrificarte? ¿Por qué vives llorando porque te tienes que hacer esto y lo otro? ¿Por qué te vives quejando? ¿Por qué nos vivimos quejando? Ay, es que tengo que hacer esto para la obra, o que tengo que hacer esto para la iglesia, o que tengo que hacer esto por mi familia. Porque es que este sentido y esta motivación de sacrificio no es solo para la iglesia, es para tu casa, es para tu familia, es para tu hogar, es para tu empresa. Oiga, hermano, todo aquello que amerita éxito necesita sacrificio. Si somos motivados por Él, entonces quiere decir que nos hemos vestido de Él. Y no estamos hablando de una ropa física. Yo simplemente se lo estoy ilustrando. Porque Cristo está dentro, no afuera. Pero yo puedo vestirme de Cristo, del nuevo hombre. Amén. Mire lo que dice Pablo. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, con respecto a la vida, Efesios 4, 22 y 24 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó
que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Casi todas las versiones utilizan la palabra despojo. Ahora, no me gusta decir la palabra despojo, porque cuando yo leí la palabra despojo, usted sabe que uno maneja códigos e imágenes. Inmediatamente me acordé del hermano Coco. Entonces, del que llamaban hermano Cocón, porque hermano mío no era. De un despojo, no, fíjense, es quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Mire, hermanos queridos, amados, si seguimos pensando, oiga bien, de la manera como pensábamos antes, si seguimos actuando de la manera como actuábamos antes, y voy allá más profundo, si nos siguen gustando las cosas que nos gustaban antes de conocer a Cristo, es tiempo de que venga aquí para yo echarle un despojo. Dele la gloria a Dios. Y sin rama, y sin tabaco, y sin cabullitas. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y termina diciendo Pablo, cuando lleguemos a esa parte tenemos que enseñar algo sobre la renovación de la mente, porque todo esto se da por una mente renovada. Ese es el versículo que está entre el 22 y el 24, que es el 23. Y dice, y ponerse, escúcheme bien esto, y ponerse, quiero que me presten atención, miren hacia acá por favor, yo no los voy a hipnotizar, pero miren hacia acá porque yo quiero que esto le quede en su corazón. Dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. ¿De quién están hablando allí? ¿Cuál es la nueva naturaleza? Es el nuevo hombre o el hombre nuevo creado según Cristo, quitando todas las barreras divisorias de raza, de religión, para que fuésemos todos un hombre solo, un solo hombre en Cristo, o nuevo hombre en Cristo. Y cuando dice en Cristo, la imagen de Dios es el mismo Cristo, el verbo hecho carne, la misma imagen de la sustancia de la naturaleza de Dios. ¿Y hacia dónde vamos a ir? ¿De qué nos vamos a vestir? Nos vamos a vestir de la nueva naturaleza. Y la nueva naturaleza es que la gente vea en nosotros a Cristo, al Señor. Un Señor. La gente necesita ver en nosotros un Señor. No necesita ver un Cristo crucificado. Necesita ver un Cristo resucitado. Y necesita un Cristo donde confiese toda lengua que Él es el Señor. Amén. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Y oiga bien, en verdadera justicia y santidad. ¿Cómo nos vamos a ver? Voy a preguntar esto, ¿de qué color será nuestro vestido? No será blanco, no me importa el color. Lo que me importa es que nuestros vestidos reflejen la justicia y la santidad. Que nuestras acciones sean acciones justas. No te quieras aprovechar de los demás. No quiero meterme por ahí porque tengo un tema sobre que me da mucho dolor. Me da mucho dolor porque eso se ha vuelto como una cultura entre nosotros. La complicidad. Ayer lo hablaba con Edgar, con mi esposa. Tuvimos una mesita ahí de una conversación muy sana, sin tocar nuestras diferencias políticas y yo sin revelar las mías. Pero oigan bien, da dolor ver a nuestro país desborotándose
por la complicidad. Porque oiga, aún el silencio nos hace cómplices. Y a mí me entristece que por un lado y por el otro se estén buscando quiénes son los culpables y quiénes no son los culpables. Miren, hermanos, ¿saben quiénes son los culpables? Todos son los culpables, porque de un lado y del otro, y estoy hablando específicamente del caso fronterizo, hay mucha complicidad. Mucha complicidad. Un venezolano vendiendo a su país y un colombiano vendiendo también a su país. Y ahí están metidos gente, lastimosamente, que ha traicionado la patria. De un lado de Colombia y de este lado. ¿Y quién paga? A mucha gente que nada tiene que ver con esto. No sigo, creo que me entienden, ¿no? La complicidad es lo que nos ha llevado a la corrupción. Y creo que lo que estoy expresando son términos morales, sin juicio de valores políticos, manejados bajo los mismos escenarios que manejan los políticos. Porque no es nuestra tarea traer escenarios políticos para acá para ponerlos de un lado o del otro, pues eso no nos conviene a ninguno. Y lo más importante, cuando le hablo de esa creación a la imagen de Dios de verdadera justicia, es que ni usted ni yo nos hagamos cómplices. Hay corrupción en todas partes. Porque cuando usted quiere, de una u otra forma, comprarle a alguien un objeto que le costó 100 bolívares y usted lo compra en 5,000, usted es cómplice. Usted es cómplice. Así clarito y raspado. Y eso no es un juicio político, eso tiene que ver con la moral. Ahora, la raíz de los problemas, eso luego lo estudiamos, pero a mí me interesa, es mi sanidad en mi corazón como hombre de Dios. A usted le interesa, es su sanidad en el corazón y sobre todo la santidad que debe haber en su vida. Santidad ante todo. Amén. Punto y aparte. Para que gobierne un solo Señor, debe haber el reconocimiento de ese Señor. Debe haber la confesión de ese Señor. Nuestro objetivo final con la enseñanza de las bases constituyentes es precisamente la custodia de la unidad del Espíritu. Y por ende, tácitamente se cohesiona con el cuerpo debido a que reconocer el señorío de Cristo, oiga bien, implica aceptar y guardar la unidad del cuerpo de quien Él es Señor. ¿Por qué cuido la unidad del cuerpo? Porque mi Señor me lo pide. ¿Por qué cuido la unidad del cuerpo? Porque estoy y soy miembro de este cuerpo. Tengo la naturaleza del cuerpo y no puedo hacer otra cosa que respaldar al cuerpo. Aleluya. Días pasados hablamos de andar como es digno de nuestro llamamiento en el amado. El reconocimiento del señorío de Cristo en nuestro ser también demanda una vida consagrada digna del Señor. Es más, si dentro de nuestros valores está el de dignificar siempre al Señor, usted no hará las cosas porque alguien más los practica, sino porque usted quiere, por encima de todas las cosas, dignificar el nombre del Señor. Si Él es tu Señor, tú no mientes. Si Él es tu Señor, tú no robas. Si Él es tu Señor, tú no extorsionas. Si Él es tu Señor, no te comes la luz. La pagas. Pablo dice Colosenses 1:10, dice en Colosenses 1:10 que andéis como es digno del Señor. Diga conmigo, andar como es digno del Señor.
Colosenses 2, 6 y 7 dice, y quiero que vean esto. Colosenses ahora 2, 6 y 7. Bueno, se lo voy a leer aquí en el lenguaje actual. Dice, ustedes han aceptado a Jesucristo. Primero yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí han aceptado a Jesucristo como Señor? Amén. Ustedes que han aceptado a Jesucristo como Señor, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Ahora cambia la cosa, ¿no? Porque ahora, si Él es nuestro dueño, tiene derecho a hacer con nosotros lo que Él quiera. Y oiga bien, si es lo que Él quiere o lo que quiera, no es lo que nosotros querramos. I don't want to repeat, ¿ok? No es lo que nosotros queramos. No es lo que te guste. Nos guste o no. El andar conforme a la dignidad del Señor es obediencia 100%. Es obediencia 100% absoluta, como lo es un esclavo, un siervo de su Señor. Ya te lo dijo Pablo. Ya Pablo te lo dijo. Ya no vivimos para nosotros. De manera que no hay excusas. No hay excusas. A menos que tú hayas recibido a Jesús como el Salvador. Porque hay algunos que lo reciben como Salvador y Sanador. Y vienen por los panes, por los peces, por la sanidad. Y entonces vienen cuando les conviene. Son esporádicos. No apoyan ninguna visión. No son obedientes a nada ni a nadie, ni le dan cuenta a nadie. Pero si un día tú aceptaste a Jesús y lo reconociste como Señor, repite después de mí: He is my boss. Él es mi jefe. Él es mi jefe. No puedo terminar. La verdad es que me gustaría terminarlo. Es que habían tantas cosas. Yo le decía a Bex, a ver si me pongo a escribir todo lo que está en mi espíritu, no terminaría de verdad nunca. Es que cuesta después de uno recibir esta carga espiritual por el bien de ustedes y por la nación, quedarse callado. Y a veces el orden se rompe porque es tanto lo que tenemos. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso, oiga, deben vivir como a Él le agrada. Mire, yo estoy seguro que el Señor en cualquier momento nos los ha dicho: a mí no me importa lo que a ti te agrade. A mí no me importa si tú tienes sueño. A mí no me importa si tú estás cansado. A mí no me importa si lo que ves es monótono. A mí no me importa. Tú tienes que hacer lo que a mí me agrada. ¿Acaso soy tu Señor? Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Y den siempre gracias a Dios. Pónganse de pie.